9 y 7, tímidamente negativo la renta variable europea en estos primeros minutos de cotización, mixto, porque incluso los stocks intenta estar en positivo, Reino Unido intenta estar en positivo. 9 y 8 de la mañana, Miguel Luzarraga, Manager Director para Iberia de Allianz Bernstein. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo una vez más después del verano. Bueno, nos traes los famosos indicadores para ver un poco cómo está la fotografía, cómo está la situación después de este agosto que ha sido complicadillo al final, más de lo que se estaba esperando. ¿Cómo lo veis desde Allianz Bernstein la situación? Bueno, los indicadores es una de las cosas que solemos traer pues cada mes, básicamente, y en donde bueno, podemos ver esa evolución, si ha habido evolución o no, en 6 indicadores macro que nosotros consideramos que son importantes. Lo que sí que es cierto es que nos seguimos centrando sobre todo en los datos de inflación, como te puedes imaginar. Seguimos siendo, digamos, de los que pensamos que la inflación está llevando la política monetaria de los distintos bancos centrales y está afectando al segundo dato macroeconómico que pensamos que también es muy importante a tener en cuenta, sobre todo por esas subidas más restrictivas por parte de los bancos centrales, ¿no? de los tipos de interés, que es el crecimiento. Por lo tanto, nos centramos tanto en inflación como en crecimiento. Desde un punto de vista de crecimiento, seguimos viendo un debilitamiento que probablemente nos lleve a una recesión. Cuando todo el mundo habla de recesión, piensa que va a ser una recesión fuerte como la última que vivimos, pero nosotros pensamos que va a ser una recesión más débil de lo que la gente se espera, pero vamos a ver la magnitud la tenemos un poco más clara que la longitud en el tiempo de ella y cuándo puede llegar, ¿no? Por lo tanto, ese debilitamiento global está por llegar, está llegando, pero sí que es cierto que es problemático, sobre todo para las expectativas de crecimiento futuras del mundo. El debilitamiento de la inflación es uno de los factores que tenemos en cuenta, sobre todo porque nos trae esa incertidumbre. Seguimos viendo cómo pues esa inflación sigue bajando, sobre todo en Estados Unidos, de una manera más pronunciada de lo que es en el resto del mundo, sobre todo esa core, y sigue siendo el factor central. Pero agosto ha sido uno de los meses más convulsos que hemos vivido últimamente. Aparte de todos estos gráficos que os hemos traído hoy, creo que el siguiente gráfico que os he traído también es importante para ver qué ha pasado en las TIRES americanas, que en 6 semanas se han movido 40 puntos básicos. Lo cierto es que, y lo curioso, es que no es la primera vez que nos pasa este año. O sea, vemos en el gráfico de la derecha como ya ha pasado este año en 2 ocasiones adicionales. Por lo tanto, ¿esto por qué sucede? Porque hay incertidumbre, porque todavía no se ve el final del túnel. De tal manera que cualquier noticia que salga, pues el mercado va a estar un poquito más sensible a ella. Por lo tanto, cuando tienes mucho menos volumen, cuando tienes menos atención al mercado, como ha pasado y está pasando este año, ya no solamente en agosto, pero este año, vemos cómo esto se puede ver agravado un poco más. Pero a mí siempre me gusta poner un granito de arena un poco más positivo. Y en este caso vemos el siguiente gráfico en donde podemos ver básicamente cómo está la foto finish a final de agosto. Incluso con un mercado en agosto negativo, etcétera, etcétera, vemos cómo hay que ver los mercados con esa perspectiva y vemos cómo hay muchos mercados que están subiendo, incluso el mercado europeo, Japón, y no solamente son los 7 magníficos, sino que también hay muchas otras compañías en Estados Unidos con características growth que también están a unos niveles interesantes. Por lo tanto, yo creo que hay donde elegir. Ahora mismo puedes componer una cartera de una manera muy eficiente, mucho más que hace un año, pero hay que seleccionar bien las compañías. También nos marca el gráfico donde está la preocupación, ¿no? En la cola. Efectivamente, así porque es. Todo China ahí atrás, ¿no? Efectivamente, ahí China pues tiene un factor relegado en este año de lo que podía haber sido y no ha sido, y cómo a medida que pasa el tiempo pues van surgiendo problemas, que si el inmobiliario, que si ahora estamos hablando del sector salud, con esos escándalos que está habiendo. Entonces, bueno, hay determinados factores que bueno, pues preocupan y por eso lleva esta rentabilidad. Con estos niveles y con esta fotografía que nos estás enseñando, ¿tiene visibilidad el mercado de que los bancos centrales puedan llegar a ese objetivo de reducción de la inflación al entorno del 2%? ¿Empieza a haber visibilidad de lo que se ha venido llamando la última milla, pero es que en la última milla ni estamos todavía? Pero ¿tiene visibilidad de llegar a ese objetivo los bancos centrales? Me encantaría responderte con un sí o un no,
pero lo que sí que sabemos aquí es que muy probablemente el paso que llevemos en todo este recorrido va a costar más de lo que pensamos. Vamos a pensar que esta situación va a ser más duradera en el tiempo y que va a costar doblegar a la inflación durante más tiempo. Ya lo estamos viendo, que no es fácil y que hay que poner toda la carne en el asador. Las medidas tradicionales que estamos viendo por parte de los bancos centrales, no quiero decir que no sean efectivas, sino que están tardando mucho más de lo que habitualmente hemos vivido en la historia. Por lo tanto, hay que tener paciencia, hay que tener confianza en los bancos centrales, que su única herramienta para poder doblegar la inflación es la subida de tipos. Vamos a ver esta tarde, las estadísticas nos dicen que hay un 50% de probabilidades de que suban y otro 50% que no suban, que haya un parón en esa subida, pero no se habla de un parón final, se habla de un parón momentáneo. Por lo tanto, las expectativas de inflación están marcando esta política monetaria. FED, 525 puntos básicos, histórica subida, la recordaremos por mucho tiempo y todavía no ha acabado, pero sobre todo por una cuestión. ¿Cómo puede ser que esa presión de tipos tan altos no esté afectando, no esté poniéndole presión a las empresas del SP500? Veías que el growth ahí arriba 36%, pero el SP500 muy parecido. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque es una de las preocupaciones que se podrían llegar a tener a día de hoy en la economía, pero la realidad es que no está encima de la mesa. Y este gráfico que te he traído puede indicar perfectamente cómo es el mundo del SP500, es decir, cómo es la deuda de las compañías que componen el SP500 en el año 2007 y ahora. Y esa composición de deuda puede ser una composición de deuda a corto, medio o largo plazo, básicamente, para simplificarlo todo. Y en el año 2007 hablamos de un 44% de deuda a largo plazo y ahora un 76%. Un 76% de las compañías americanas, de su deuda, está a largo plazo. Por lo tanto, el impacto de esta subida de tipos a corto plazo no les está afectando de manera severa. Por lo tanto, no quiero decir que están en un lugar favorable, pero sí que es cierto que están mucho mejor preparadas para esta subida de tipos repentina, histórica, como tú dices, que hemos vivido, que antes. Claro, pero esos son proyectos hechos antes. El problema está en que en ese 25% que nos traes, claro, están todos los proyectos de futuro, por lo que se te puede parar la economía, ¿no? Principalmente esa es la preocupación que podríamos tener de cara al próximo año, etcétera, etcétera. ¿Dónde veis en este entorno, con toda esta fotografía, viendo además esta fotografía de endeudamiento a largo plazo, las oportunidades en ese largo plazo para la renta fija y para la renta variable? Porque es un entorno en el que precisamente fijar ahora a largo plazo, por ejemplo en renta fija, puede empezar a tener sentido, caminar a duraciones más largas. Pues mira, en renta fija te he traído este otro gráfico en donde podemos ver, es un pantallazo de Bloomberg, en donde podemos ver las rentabilidades y los spreads en los distintos activos de renta fija, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y te das cuenta que básicamente lo que ha funcionado es lo que todo el mundo tenía miedo al principio de año, que es el high yield. Es el que más ha ampliado los spreads y es el que más recorrido ha tenido en términos de, digamos, de rentabilidad. Nosotros pensamos que si apostamos por un high yield con menos riesgo, es decir, si apostáramos por un high yield de menos riesgo con menor duración, podríamos llegar a una situación muy favorable para mitigar, digamos, esa pequeña volatilidad, ese ruido que nos pueda traer este tipo de activo, pero podríamos tener recorrido también alcista. Y el tiempo lo ha demostrado. El carry que tiene el high yield a día de hoy es muy interesante. Estamos en un momento histórico. Siempre que hemos llegado a estos niveles de tires en high yield, sí que es cierto que han sido rentabilidades muy favorables. Puede ser que los defaults pues pueden evidentemente subir, pero no pensamos que lleguen a unos niveles desorbitantes. Por lo tanto, pensamos que una estrategia interesante sería la corta duración en high yield. Desde un punto de vista de renta variable, te he traído dos gráficos. El primero, desde el año 88 hasta ahora, podemos ver las estimaciones de crecimiento de beneficios a nivel global, del MSCI global. Y podemos ver que estamos en mínimos históricos. Por lo tanto, ¿es el momento de ser contrarian o no?
¿Es el momento de apostar por la renta variable o no? Nosotros pensamos que hay que ser selectivo y para lo cual te he traído otro gráfico que es el siguiente, porque creemos que hay oportunidades en sectores defensivos que hablábamos de ellos hace unos años y nosotros aquí hemos hablado en este plató a principio de año y durante todo el año, como es el sector salud. Está olvidado y estamos hablando de un gráfico en donde son las valoraciones de mercados desarrollados, tanto la diferencia de junio a diciembre del año pasado. Y podemos ver cómo las valoraciones en los colores amarillos, bueno, pues han bajado sustancialmente y uno de ellos es el sector salud, en donde tenemos una estrategia que está funcionando muy bien y que puede ser incluso un buen momento de entrada para poder componer una cartera. Por lo tanto, en renta fija hablamos de corta duración de high yield y en renta variable podemos hablar de un sector estratégico que es el sector salud. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, nos quedamos también con esa visibilidad sobre el sector salud, que después de la que pasó, ¿no?, hace 2 años, pues parece que ahora empieza a ser un punto importante. Miguel Luzárraga, manager director para Iberia de Allianz Bernstein. Gracias. Feliz reentré, feliz curso. Igualmente. Buen día, buen negocio. Igualmente, gracias. 9:19 de la mañana. Vamos a ver la clase.